Dios les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Este versículo es un pasaje bien conocido del apóstol Pablo, cuando Pablo relata lo que el Señor le dijo ante una oración. Dice versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol reconoce el trato del Señor en su vida, pero él da de alguna manera una razón por la cual el Señor permite una situación en su cuerpo, más específicamente un problema en la vista que a él le costaba leer y mucho menos escribir, ¿no? O sea, le costaba muchísimo, entonces cada vez que él escribía una carta lo hacía a través de un escritor y al final él la firmaba con letras grandes porque la Biblia, él mismo dice, he aquí yo con letras bien grandes estoy firmando la carta porque veía tan poco que la única manera de entender más o menos lo que estaba escribiendo era hacerlo bien grande. Bueno, la cosa es que él dice, a causa de las revelaciones, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Es decir, el Señor quería mantener en la vida de Pablo una persona quebrantada, para que esas revelaciones que recibía del Señor, todo aquello que Dios estaba haciendo en su vida, que el Señor le mostraba, cosas realmente grandes, muy importantes. De hecho, por ejemplo, él nos habla acerca de la última cena, cuando él no asistió en la última cena y nadie le había transmitido eso, sino que le fue revelado lo que sucedió en la última cena cuando Jesús partió el pan y la copa. Realmente las revelaciones del Señor con Pablo eran muy grandes, muy imponentes. Y eso podía enorgullecer el corazón del apóstol. Esa es la razón por la cual el Señor permitió esta situación en la salud de él para mantenerlo quebrantado. El quebrantamiento, el corazón quebrantado, es algo que no. Algunas personas consideran esto como una debilidad, pero en realidad es una fortaleza, porque hay situaciones de la vida que no las podemos sobrellevar si no tenemos un corazón quebrantado. Usted fíjese, por ejemplo, si usted tuviera una rama rígida, ¿sí? Si usted la quisiera doblar porque está seca, se rompería. Pero si esa misma rama estaría verde, ¿sí? Uno la puede doblar y no habría mayor inconveniente. Un corazón quebrantado es como esa rama verde, que puede doblarse, que puede de alguna manera tener una forma diferente a la rectitud que normalmente tiene. Y tolerar algún tipo de situación, algún tipo de inclemencia. El Señor lo que busca cuando quiere un corazón quebrantado es una persona que pueda soportar y pueda tolerar todo tipo de situaciones y seguir adelante. Por eso el Señor nos pide que busquemos su presencia y el Espíritu Santo trabaja en nosotros para quebrantarnos. A veces el quebrantamiento viene con lágrimas, a veces el quebrantamiento viene con un reconocimiento de nuestros errores. A veces ese quebrantamiento viene desde el callarnos, de alguna manera sufrir el agravio, sufrir las situaciones que nos suceden, ¿sí? Y no responder de la misma manera, sino que uno se humilla y quebranta su espíritu allí, en esa situación, en ese silencio, en ese ir a orar a Dios y callarse la boca y no decir absolutamente nada.
Dios trabaja, Dios prepara nuestra vida, un corazón quebrantado, para enfrentar aquellas cosas que tengamos por delante. Lo que el apóstol Pablo no nos dice acá es lo que le sucedió a él. Dios estaba tratando con su vida para que su corazón esté quebrantado. Pero él no sabía que un tiempo después él estaría preso y varios años por causa del Señor, y que preso iría allí a Roma a predicar la palabra del Señor. Quizás ese tiempo donde él estuvo encarcelado fue un tiempo realmente difícil para el apóstol. Lo único que sabemos de ese tiempo son las cartas que escribió desde la cárcel, pero no nos habla acerca de cómo él se sintió allí. Yo creo que el Señor lo estaba preparando para el tiempo de cárcel, porque el apóstol Pablo era una persona tan activa, una persona que resolvía, y estar allí metido en una cárcel tantos años realmente debe haber sido muy difícil para una persona tan inquieta. Estar allí recluido debe haber sido algo difícil, pero como tenía un espíritu quebrantado, él podía regocijarse en el medio de la situación. Eso es lo que él describe acá, ¿sí? Por tanto, dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Fíjese el comportamiento de un corazón quebrantado. Se goza en las debilidades, en afrenta, ¿no? Lo que veníamos diciendo, a veces somos afrentados y decimos, Señor, ¿cómo puede ser que a mí me pase esto? Dios está quebrantando tu espíritu para justamente que te regocijes en las afrentas, en necesidades, en la escasez económica, en persecuciones, en angustias, dice, todo lo que Pablo describe, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El espíritu de Pablo fue quebrantado de tal manera que se regocijaba en aquellas cosas que la gente no se regocija habitualmente. La gente se pone contenta cuando tiene abundancia, la gente se pone contenta cuando se reúne con la familia, con sus seres queridos, cuando compra un artículo nuevo y lo va a disfrutar, etc. Todas esas cosas es lo que habitualmente la gente se regocija, pero el espíritu quebrantado es todo lo contrario. Para que el Señor llevarnos a ese plano de espiritualidad, llevarnos a ese plano de renuncia, llevarnos a ese estado de una muerte humana, ¿no? Para que viva la vida espiritual en nosotros, nos tiene que quebrantar hasta el punto de que uno pueda regocijarse, ¿sí? En cada una de las situaciones, en debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia. Oh, qué lindo que es el Señor, mi hermano. Que el mismo apóstol Pablo en otra de sus cartas dijo, oh, cuán inescrutables son tus caminos, cuán escondidos son tus caminos. El Señor trabaja con nosotros porque Él tiene otros objetivos que no son los que quizás nosotros pensamos habitualmente. Cuando el Señor permite situaciones que nos llevan a un quebrantamiento, es porque por delante tendremos situaciones que necesitamos ese quebrantamiento para enfrentarlas con gozo, con alegría, para enfrentarlas sabiendo que el Señor está en control de todas las cosas. Así que mi hermano querido, cuando el Señor trabaja con nuestra vida, estos días de pandemia, estos días de situaciones difíciles, y por allí en medio de la pandemia hay cosas que no esperábamos y nos sorprenden, y decimos, ay Señor, encima de todo lo que estoy viviendo, además tengo que enfrentar esto. Es Dios quebrantando nuestro espíritu. Nosotros no sabemos lo que nos espera por delante. Y quizás para aquello que venga por delante sea glorioso, sea grandioso, pero también, juntamente con todo eso grande, vendrán grandes desafíos. Y necesitamos un espíritu quebrantado para poder enfrentarlo. Cuando Pablo escribía estos versículos de esta carta, ¿sí? Estas notas que él escribía, él no sabía todo lo que le esperaba por delante. Sí tenía una visión del pasado, de todo lo que había vivido, y de todas esas cosas él había aprendido a tener un corazón quebrantado y a pasarlas con gozo y con alegría, pero no sabía lo que había de venir por delante, y realmente fue muy difícil en la vida del apóstol, pero seguramente como ya fue trabajado por el Señor en un espíritu quebrantado,
todo eso lo pudo pasar, seguir adelante. Y como dice las Escrituras allí en el libro de los Hechos, en el último capítulo, dice que Pablo en Roma predicó abiertamente y sin impedimento. Los últimos tiempos de Pablo antes de su muerte fue un tiempo donde él predicó sin ningún tipo de obstáculo, habló sin problemas, sin dificultad. Él pudo llevar el mensaje de la palabra de Dios en Roma hasta el momento en que partió con el Señor. Así que, mi hermano querido, dejemos que el Señor trabaje con nuestras vidas. Dios utiliza situaciones que a veces nosotros no las entendemos, no las aprobaríamos, si nos preguntara no las aprobaríamos, pero Dios es más sabio que nosotros. Y Él sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y en su mano de amor y de misericordia está trabajando con nuestras vidas, y de esta manera el Señor nos va a llevar a la victoria completa y total. Así que déjate ministrar por el Señor y quebrantar por el Espíritu Santo. Oramos a Dios. Padre amado, gracias te damos en este día, Señor. Permitimos que tu Espíritu Santo quebrante nuestro corazón, Señor. En este día, de la manera que tú quieres, Señor. Nosotros sabemos, conocemos nuestro pasado, pero no conocemos a ciencia cierta todo nuestro futuro. Y tú nos estás preparando, Señor, para enfrentar todo aquello que tenemos que alcanzar por delante, Señor. Así que nos disponemos de todo corazón para que tú nos quebrantes, Señor, aún en aquellas cosas que hoy, Señor, nos costaría aprobar, pero tú eres más sabio que nosotros, Señor, y descansamos en esa sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga ricamente.